todos, les habla Iván Lozada, profesor e investigador de la Universidad de la Costa, en Colombia. En esta ocasión tendremos la oportunidad de discutir un tema emergente de gran interés, tanto en investigación, educación como educación médica, como lo es la integración de la inteligencia artificial en los procesos de investigación en educación médica. Vamos a revisar un contenido pragmático donde vamos inicialmente a definir la introducción del nuevo paradigma de la inteligencia artificial tanto en medicina como en educación, y finalmente vamos a culminar demostrando algunos escenarios prácticos de la inclusión de la inteligencia artificial y vamos a ver el potencial de incluir esta herramienta en los nuevos procesos de educación en los profesionales de la salud. Estamos hablando sobre la aparición del nuevo paradigma. Tradicionalmente sabemos de que en educación, así como en educación médica, siempre se había recurrido a la investigación de estos procesos a través de métodos manuales y laboriosos, desde la recolección de datos, como solo el alcance de algunas variables muy primitivas que simplemente servían de proxy para poder conocer algunos de los procesos de aprendizaje o específicamente resultados de aprendizaje de los estudiantes de tanto de pregrado como de posgrado en medicina. Con la integración de la inteligencia artificial, específicamente el aprendizaje automático, ha existido una redefinición de procesos, toda vez que esta permite la optimización de la investigación y la educación, específicamente en educación médica, de miras con la capacidad de recolección de nueva información, pero también desde el punto de vista técnico y académico en el actuar médico. También el alcance de nuevas herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que son de la misma forma objetivos de investigación y de práctica asistencial. Por lo tanto, hay una nueva puerta para poder visualizar información que previamente era desconocida y estaba lejos del alcance de los profesionales de la salud. Esto finalmente ha conllevado a una investigación mejorada que busca ser más rápida y precisa y proveer información más amplia con mejor validez tanto interna como externa. Con el crecimiento de la evidencia científica, tanto en inteligencia artificial como en educación médica, la cual ha tenido un crecimiento notable, hay una expectativa muy superflua sobre el uso de la inteligencia artificial, pero orientada a que los futuros médicos deben utilizar la inteligencia artificial tanto para los procesos de educación de colegas, de investigación y de práctica asistencial. Evidentemente, esto debe ir de la mano de una integración estratégica tanto para la generación de nuevo conocimiento por medio de la investigación y la aplicación del conocimiento en sí. El objetivo de esta conferencia puntualmente es explorar cómo la inteligencia artificial puede integrarse de manera estratégica en la investigación en educación médica, identificando oportunidades, riesgos y propuestas. Si buscamos en Scopus, como una base de datos índice citacional con las palabras claves inteligencia artificial y educación médica en inglés, al 11 de agosto del 2025 vemos que a la fecha se han publicado aproximadamente 4.000 documentos, existiendo un crecimiento notable a partir del año de 2018-2019, el cual el crecimiento no es de unos cuantos papers, sino de centenares de papers, es decir, con la inclusión de la inteligencia artificial en tantas disciplinas dentro del gran área de ciencias médicas y de la salud, ha sido posible explotar la generación de conocimiento que pueda ser aplicable en los distintos niveles de la curva de aprendizaje del médico, desde el estudiante de pregrado hasta el médico adscrito senior, que sirve en este caso como supervisor de la práctica asistencial. Si revisamos puntualmente brechas y oportunidades, encontramos que el top 15 de países con la mayor producción de conocimiento, entiéndase de publicación científica entre inteligencia artificial y educación médica, vemos países esencialmente europeos y de altos ingresos. También podemos ver Estados Unidos, que es el país más prolífico al respecto, con cerca de 1.400 publicaciones del total
existentes, que son cercanos a 4.000, y vemos que puntualmente en Latinoamérica la producción es notablemente baja comparado a los demás países, liderando Brasil con 55 publicaciones, pero fíjense ustedes que los últimos países, tales como Venezuela, Uruguay, que aparecen en la gráfica, tienen solamente una sola publicación. Es decir, actualmente hay una brecha importante en el conocimiento actual, percepciones, actitudes, exploración al respecto del uso de inteligencia artificial en educación médica, que es una oportunidad invaluable de poder buscar las maneras de incorporar y reproducir el uso de esta herramienta para mejorar los procesos de educación médica. Revisando la literatura, recientemente ha existido síntesis de evidencia que ha intentado responder preguntas, problemas a la luz de las brechas que acabamos de ver, consideraría pertinentes sobre la percepción que han tenido algunos expertos, pero también los resultados de estudios de caso y de potenciales usos en el cuidado de la salud y la educación médica. Vamos a revisar al respecto. Realmente, el estado actual de la investigación, pero también de la generación de evidencia del uso de inteligencia artificial en educación médica se ha limitado esencialmente a 4 campos. La generación de contenido académico relacionado a búsqueda de aprendizaje, preguntas de examen y casos clínicos. Segundo, a simulación de pacientes para entrenar el razonamiento clínico. Tercero, el análisis de datos, específicamente grandes bases de datos educativos para optimizar planes de estudio. Y cuarto, para la automatización de tareas, en este caso tareas de cribado, como por ejemplo admisión en residencias médicas. ¿Sí? Las áreas más activas en la actualidad son radiología, con la incorporación evidentemente técnicas de imagen avanzadas para el diagnóstico, cirugía relacionada a procedimientos quirúrgicos que incorporan estas técnicas novedosas, diagnóstico clínico, medicina personalizada e integración tecnológica en sí. ¿Cuál es el potencial transformador en educación, en investigación educativa de la incorporación de la inteligencia artificial? Pues partimos del diseño y desarrollo de investigación. Desde el diseño de investigación inicial hasta cualquiera de los pasos de la optimización de marco, búsqueda sistemática de la literatura, análisis bibliométrico, es decir, muchísimas de las disciplinas que tradicionalmente hubieran requerido una inversión muy amplia de tiempo, pero que actualmente se puede hacer realmente en horas. Y eso facilita realmente la aceleración del conocimiento, manteniendo el rigor evidentemente. Del mismo modo, permite un análisis más robusto de los datos educativos desde la identificación de patrones ocultos y oportunidades perdidas, que por medio de la incorporación de minería de datos y modelos predictivos permite ejecutar intervenciones efectivas y aprendizaje personalizado. En la transferencia y aplicación del conocimiento tenemos desde la investigación educativa, que puede generar la transformación a plataformas adaptativas que permita una traducción rápida del conocimiento aplicado a cambios curriculares basados en la investigación y personalizada a los sujetos de estudio o los sujetos propensos al aprendizaje, y que finalmente este sea un conocimiento aplicado para mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Qué retos existen en la actualidad? Evidentemente la ética, privacidad y equidad, que es una barrera descrita en la actualidad en la literatura en todos los campos de la inteligencia artificial, desde la transparencia para aumentar la confianza, haciendo que las decisiones de inteligencia artificial sean explicables. También hay que tener en cuenta los sesgos algorítmicos, que es la necesidad de mitigar los sesgos para promover la equidad en la educación, pero pues es una oportunidad también de poder trabajar. Y finalmente la protección de datos, asegurar la privacidad y la seguridad de los datos, tanto de estudiantes como pacientes, es una prioridad, sobre todo a la luz de los principios bioéticos. También un reto actual son las competencias necesarias para investigadores y educadores. Si efectivamente no educamos a los que educan, va a existir una limitante importante en cuanto a la aceleración de este conocimiento. Hay que realizar alfabetización e inteligencia artificial para poder comprender fundamentos, estadística aplicada y análisis crítico, y también tener en cuenta las habilidades de interpretación de los resultados de inteligencia artificial para tener la capacidad
de validar salidas generadas por estas herramientas y mejorar la precisión de la información que se obtiene. Como podemos observar en el análisis bibliométrico inicial, hay una cantidad importante de brechas, esencialmente la falta de estudios de calidad que impiden la capacidad de extrapolación de los resultados a sabiendas de que hay una brecha en la generación de conocimiento desde el punto de vista geográfico, también por grupos de ingreso, por áreas específicas del conocimiento en educación médica, entre otras, y también la ausencia de estándares, toda vez que no hay consenso sobre la enseñanza en inteligencia artificial y es un reto importante abordar. ¿Qué podríamos proponer como estrategia de integración del conocimiento? Específicamente en formación médica tenemos que desde la formación médica tradicional hay un salto a la introducción de nuevos contenidos que pueden verse reflejados en los modelos curriculares que se utilizan. Estos pueden transformarse en módulos interprofesionales que también incluyan ética y estadística avanzada como una herramienta para vencer esa barrera descrita y finalmente tener médicos con una formación integrada en inteligencia artificial que permita el uso crítico y ético de esta herramienta. Específicamente en la investigación en educación médica tenemos que podemos utilizar esta herramienta para la evaluación de la calidad de la evidencia, mapeo de tendencias, identificación de vacíos y análisis de la efectividad educativa, que pueden imaginarse ustedes en instituciones de educación superior representaría un apoyo tanto para la academia como la investigación per se. Desde la gobernanza y la regulación tenemos que la inteligencia artificial aplicada a este campo permitiría el desarrollo de guías institucionales para el uso seguro y ético por medio de la exploración e investigación educativa, pero también la participación de expertos en educación médica, informática, biomédica y bioética para co-crear y evaluar constantemente estos estándares. Uno de los escenarios simulados que podemos observar claramente sobre el potencial impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación médica es el siguiente. Por ejemplo, para el año 2005, una profesora de farmacología quiere mejorar la forma en que enseña antihipertensivos a sus estudiantes. Para diseñar su investigación educativa pasa semanas revisando manualmente artículos, seleccionando los más relevantes, creando a mano sus preguntas de examen y luego aplicándolas en clase. Después de meses obtiene resultados limitados y parciales. Sabe si sus estudiantes mejoraron sus puntajes, pero no por qué ni en qué aspectos precisos. Hoy día, la misma profesora con acceso a inteligencia artificial generativa y analítica podría formular una pregunta de investigación y en solo horas tiene un mapeo bibliométrico global que muestra tendencia y vacíos sobre enseñanza de antihipertensivos que pueda visualizarse a los estudiantes, generar preguntas de examen con casos clínicos alineados con la taxonomía de Bloom, generadas por inteligencia artificial y revisada por expertos. Y finalmente un sistema que analiza las respuestas de los estudiantes y le indica no solo quién falló, sino el por qué, desde la conceptualización del error, el razonamiento incompleto o si existe o no confusión terminológica que pueda servir de retroalimentación inmediata para el estudiante. Son beneficios impresionantes. Como segundo caso, en el paradigma clásico, cuando evaluamos la efectividad de una estrategia educativa, medíamos variables como puntaje de exámenes, satisfacción del estudiante, tiempo de aprendizaje y retención del conocimiento. Con la inteligencia artificial aparecen nuevas dimensiones, por ejemplo, la precisión algorítmica. ¿Qué tan correctas son las recomendaciones o preguntas que genera la inteligencia artificial? En cuanto a transparencia y explicabilidad, ¿puede el estudiante entender por qué la IA le dio esa retroalimentación? Interacción humano-inteligencia artificial. ¿Cómo cambia el comportamiento del estudiante cuando sabe que está aprendiendo con IA? Y también cuanto a equidad. ¿La IA beneficia a todos los perfiles de estudiantes por igual o solamente amplifica las brechas? Son nuevas dimensiones de exploración e investigación en educación médica que previamente no se consideraban y que hoy día son inherentes a nuestra práctica. Es así entonces que si hacemos una comparación desde solo hace unos pocos años, tenemos que previamente, en cuanto al paradigma tradicional, teníamos un puntaje promedio de exámenes, un tiempo de estudio específico como variable solamente de estudio, encuestas de satisfacción y retención del conocimiento. Pero actualmente tendríamos la capacidad de calcular precisión algorítmica, nivel de interacción humano-IA,
métricas de equidad en rendimiento y comprensión de explicaciones de IA. Como conclusión, entonces, tenemos que la IA no sustituirá al investigador o al educador, pero sí potenciará sus capacidades si se integra con visión crítica y evidencia sólida. Evidentemente, el verdadero reto no es técnico, sino pedagógico, ético y organizacional, como pudimos identificar. Con mensaje clave: formar médicos e investigadores con alfabetización en IA es una inversión estratégica para garantizar una educación médica tal siglo XXI y sacar el mejor provecho a las herramientas de un mundo cada vez más acelerado con una generación explosiva de conocimiento. Como mensaje final, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial en la educación médica no es un fin, sino un medio. Un medio para que la ciencia, la pedagogía y la compasión humana se encuentren y juntos formen mejores médicos para un mundo más complejo. Muchas gracias.